Hola, buenas noches. Mi nombre es María Angélica y yo les voy a hablar sobre dos músicos muy importantes que tuvo San Luis, que fue Julián Carrillo y Francisco González Bocanegra. Julián Carrillo descubrió la teoría del sonido 13 y Francisco González Bocanegra escribió el himno nacional. El himno nacional es considerado uno de los más hermosos del mundo. Después les voy a hablar un poquito acerca del traje típico de San Luis Potosí. El traje típico de San Luis Potosí es originario de la Huasteca. Lo empezaron a usar las mujeres, huastecas, y después se lo pasaron a las mujeres totonacas y náhuatl. Lo que ellas tejen en este vestuario se dice que significan las plantas y los animales, y también significa el árbol genealógico. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la arquitectura de San Luis Potosí. La arquitectura de San Luis Potosí es de estilo barroco y estilo neoclásico. Esos edificios se construyeron en el siglo XVIII y XIX. Como ustedes aquí podrán ver, aquí tenemos algunos edificios como es la Iglesia del Carmen, el Teatro de la Paz, el Museo del Virreinato, la Alameda. Bueno, esos edificios se dice que pertenecían eran terrenos que pertenecían a un señor que se llamaba Nicolás Torres, Nicolás Fernández Torres, y que él al morir dijo que quería que se construyera una iglesia, pero que las carmelitas descalzas se tenían que hacer cargo de todos estos edificios. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la Alameda. Se dice que la Alameda también era una huerta en aquellos tiempos y que pertenecía a las carmelitas descalzas. Entonces, como podemos ver, esos son algunos edificios muy importantes. Todos estos edificios tienen su historia. Aquí también tenemos algunas iglesias y San Luis realmente tiene muchos edificios. Nunca terminaremos de describirlos, ya que son demasiados los edificios. Eso sería todo y gracias. Es Andrea Ortiz y esta noche les voy a platicar un poco sobre 4 platillos típicos de la gastronomía potosina. El primero es originario de la Huasteca y su nombre es zacahuil. El zacahuil es básicamente un tamal que va relleno de carne de puerco o carne de pollo. Este tamal puede llegar a ser de 5 metros y va envuelto en cáscara de plátano. El segundo platillo es de la zona media y son los tacos rojos. Los tacos rojos son tortillas bañadas en salsa, no muy picante, rellenas de pollo o de queso. Encima de los 4 o 5 taquitos que se hagan, va lechuga, papas cocidas y queso espolvoreado. El tercer platillo es de la zona altiplano y es el asado de boda. Este platillo es carne de puerco sazonada con diferentes especies y una salsa de chiles un poquito, no muy picantes, pero más o menos picantes. Se sirve con arroz y tortillas. El cuarto platillo es de la zona centro, son las enchiladas potosinas. Estas tienen su origen en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y nacen por accidente. En cuanto a postres, San Luis tiene mucho que ofrecer. Hay campechanas, que nacen también en el municipio de Santa María del Río, que es básicamente una especie de pan. Se hace con pasta de hojaldre y se come ya sea con cajeta o con un buen café. También los chocolates Constanza son muy populares. Las obleas de las sevillanas, que tienen su origen en el municipio de Matehuala. Una bebida típica potosina es el colonche. El colonche es el jugo que se le extrae y se fermenta de las tunas de Cardona. Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Lilia Moreno. Voy a hablar acerca de algunos hechos históricos en la ciudad de San Luis Potosí. Quiero empezar diciendo que la ciudad de San Luis Potosí el nombre es debido al rey San Luis de Francia y a las famosas minas del Potosí, de Bolivia,
muy similares a las minas de San Pedro, muy famosas aquí en San Luis. En este territorio de San Luis Potosí, muchos años antes de que llegaran los españoles, lo habitaban grupos indígenas llamados los huachichiles. Estos grupos indígenas estaban feroz y tenazmente en contra del asentamiento de los españoles, estaban totalmente en contra de la evangelización y bueno, hacían varias guerrillas en contra de los españoles, hasta que eventualmente el capitán Miguel Caldera venía a hacer en grupos de misiones, de misioneros, encabezados por Fray Diego de la Magdalena, y poco a poco, bueno, empezaron a convencer y a evangelizar a los huachichiles hasta que, bueno, estuvieron en Santa Paz. Posteriormente, la primera fundación de San Luis Potosí se hizo en lo que es actualmente la Plaza de Fundadores. Tiempo después, el 3 de noviembre de 1592, oficialmente los españoles fundaron la ciudad de San Luis Potosí. Otro, bueno, importante hecho histórico que quiero mencionar, en la época del Porfiriato, Porfirio Díaz había declarado en una entrevista que ya no se iba a reelegir después de todos los años que estuvo en el gobierno. Entonces, Francisco I. Madero se empezó a viajar por toda la República postulándose para presidente. Entonces, bueno, Porfirio Díaz, a raíz de eso, encarceló a Francisco I. Madero para él poderse reelegir nuevamente para presidente. Aquí en San Luis Potosí fue donde estuvo preso Francisco I. Madero. Él, después de las elecciones, él pudo escapar, se fue a San Antonio, ahí dictó el plan de San Luis, que decía que tenían que luchar en contra de Porfirio Díaz y regresarle a los campesinos sus tierras. Y bueno, básicamente eso es los hechos históricos más importantes en San Luis Potosí. Gracias. Mi nombre es Joana Gutiérrez y les voy a hablar acerca de las leyendas potosinas. Primero que nada, una leyenda es un hecho real, adornado con elementos fantásticos, que se transmite de generación en generación y, bueno, por lo mismo sufre modificaciones a través del tiempo. En San Luis Potosí se cuentan varias leyendas. De las más famosas está la Dama Enlutada, está la Loca Zuley, está Juan del Jarro, el Duendecito, el Carretón del Diablo, la Casa Macabra, entre otras. Y en esta ocasión, bueno, les voy a platicar acerca de la Dama Enlutada. Eran las 2 de la mañana cuando Abel, un conductor de taxi, pasaba frente a los portales del Panteón del Saucito cuando una mujer vestida de negro le hizo la parada. Esta mujer le pidió que la llevara a diferentes templos de San Luis Potosí, iniciando en el de San Francisco, en el cual, bueno, en la puerta cerrada del templo se puso a rezar unos minutos, y bueno, así fue. Lo mismo fue en San Miguelito, en el santuario de Guadalupe, en San Sebastián, en el Montecillo, en el templo del Apóstol Santiago y finalmente en el templo del Saucito. Después le pidió que la llevara nuevamente al panteón, a la entrada al portal del Panteón del Saucito, donde pues le confesó que no traía dinero. Abel, bueno, estaba muy fatigado, a pesar de que estaba molesto, aceptó lo que ella le pidió que al día siguiente fuera con su hermano, el licenciado Palomares, y le llevara un recado con una medalla de oro. Y bueno, pues al siguiente día hizo lo que ella le indicó. El licenciado, al escuchar lo que le comentó Abel, pues estaba muy sorprendido, leyó el recado y
y al terminar pues le confirmó que efectivamente pues era la letra y la firma de su hermana. Pero pues le comentó que era su obligación informarle que su hermana había muerto 2 meses antes. Abel estaba muy, muy asustado, por lo cual ni siquiera aceptó el dinero y se dirigió a su casa, de la cual no volvió a salir. Poco tiempo después murió de una rara enfermedad. Y bueno, pues esta es una de las leyendas más contadas en San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Como hemos podido observar, México tiene innumerables joyas culturales. Una de ellas es San Luis Potosí. El estado está dividido en 4 regiones. Está conformado por 58 municipios. Una de las 4 regiones es la zona huasteca. Esta región se considera muy calurosa, llena de vegetación. Tenemos la zona media, que es un poco más seco, pero igual es muy caluroso. En la zona centro, que es donde se encuentra la capital, es un clima muy seco. A mí en lo personal se me hace muy caluroso también. Pero es lo contrastante de los climas del estado, porque así como en la zona huasteca hay mucho calor, en la zona altiplano es demasiado seco y puede llegar a ser mucho frío. Se dice que los primeros pobladores fueron recolectores y cazadores. Después se fueron añadiendo los huastecos. El descubrimiento de las minas del Potosí dio lugar a un crecimiento en la cuestión de arquitectura y en la cuestión artística para el Estado. Eso le dio un auge muy grande porque empezaron a explotar las minas y fue creciendo mucho el estado. Es muy rico. En las etnias que tenemos aún en el estado se encuentran los huastecos, que como su nombre lo dice habitan en la zona huasteca. Los pames, ellos habitan en la región de la zona media. Y los huachichiles que están en el altiplano. Pero mis compañeras ya les ampliarán la información acerca de las etnias y las lenguas que se hablan todavía en nuestros días en el estado de San Luis Potosí. Muchas gracias. Sandra Álvarez, voy a hablar sobre 4 lugares turísticos dentro de San Luis Potosí. Uno de ellos, el primero es el Cerro de San Pedro. En 1591, en aquel entonces habitado por huachichiles, con ayuda de Fra Diego de la Magdalena, el capitán Miguel Caldera llegó a extraer el oro del Cerro de San Pedro. Se batalló mucho porque los huachichiles estaban en contra de que los españoles llegaran a nuestra ciudad. Al final de cuentas sí lograron extraer oro, también encontraron cobre, magnesio, plomo y mercurio. Actualmente el Cerro de San Pedro está habitado por 120 personas. Después de esto quisiera hablar sobre el centro histórico. Es una de las partes más antiguas que existen en nuestra ciudad. Nuestra ciudad se empezó a nacer alrededor de lo que ahora es la Plaza Fundadores, en 1592, un año después de que fue encontrado oro en el Cerro de San Pedro. Muchas personas se fueron a vivir a lo que ahora es nuestra ciudad. En 1863, Benito Juárez declaró la ciudad como capital y en el 2010 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, el centro histórico. Después me gustaría hablar del Centro de las Artes. Se construyó en 1884 y en 1999, hasta 1999 funcionó como centro penitenciario.
Actualmente ya funciona como un centro recreativo para promover la cultura, ciencias y las artes. Su diseño tiene rasgos europeos y su construcción estuvo a cargo del arquitecto Carlos Suárez Fiallo. Se dice que aquí, bueno, de hecho aquí estuvo encarcelado en el tiempo de Porfiriato, estuvo encarcelado Francisco I. Madero, logró escapar, huir de la cárcel, y también estuvo Salvador Nava aquí preso. Otro de los lugares de los que me gustaría hablar es el Museo Internacional El Laberinto de las Ciencias y las Artes, perdón. Este lugar se construyó en el 2008 con casi 300 millones de pesos para la elaboración de este edificio. Sirve actualmente para la divulgación de ciencia, arte y tecnología, y su arquitectura estuvo a cargo de Ricardo Legorreta y Víctor Legorreta, su hijo. También participaron otros arquitectos, pero la influencia más grande y más notoria fue de Ricardo Legorreta. Él actualmente ya no está, falleció. Y este lugar es importante también mencionar que todos sus rincones y toda su estructura está específicamente colocada para aprovechar la luz, y también cuenta con un observatorio, es el más grande de la ciudad. Y eso sería todo, son los 4 lugares que a mí en lo personal se me hacen súper fascinantes y importantes. Muchas gracias. Luis Potosí. La primera fundación se realizó por tlaxcaltecas en la actual Plaza de Fundadores, donde había un ojo de agua. De hecho, la escasez de este elemento obligó a buscar asentamientos donde hubiera suficiente agua o al menos se lograra extraer algunos pozos, y así continuar con la extracción de los metales preciosos y el trabajo cotidiano. El 25 de agosto, día de San Luis, y días después se realizará la fundación oficial el 3 de noviembre por los españoles. En el mismo lugar, a partir de ahí se adjudicaron 16 solares y se trasladaron a los tlaxcaltecas hacia el este. Este asentamiento se organizó en una villa española y 7 barrios indígenas, los cuales fueron Tlaxcalilla, Santiago, San Cristóbal de Montecillo, San Sebastián, San Miguelito, San Juan de Guadalupe y San Luis de Mezquitic, y después San Luis Rey de Minas del Potosí. Estos asentamientos sirvieron de fundación para el 3 de noviembre de 1592 y se construyó oficialmente la ciudad, aunque el título propiamente de ciudad se otorgó hasta 1650. Fue su primer alcalde y judicial mayor, don Juan de Oñate, quien además trazó el plano de la ciudad.